Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es viernes y tenemos un mix de temas muy interesantes. Son los siguientes: avances y desafíos de la educación primaria en adultos, y también nos vamos al mundo de la crisis migratoria. Iniciamos formalmente con la crisis migratoria. Para tratar este tema tan interesante tenemos el día de hoy a nuestro querido compañero, amigo y colega Vianney Marcelino, periodista y comentarista político, y con él pues vamos a tratar este tema tan interesante relacionado a esta situación que día a día pues está consternando bastante a nuestro país. Buenas tardes, ¿cómo tú estás, Vianney? Bienvenido a casa como siempre. Buenas tardes, doctora Crismeli, querida amiga, gracias por invitarme una vez más a tu espacio, y estamos aquí para responder todas las preguntas que usted requiera. Bueno, vamos al mundo de la crisis migratoria. Tú sabes que en esta semana pues hubo un encuentro con los 4 principales representantes, ¿verdad?, de los diferentes partidos políticos, expresidente y presidente de la República. Queremos ver tu posición acerca de esto con relación a este tema, crisis migratoria. Bueno, el encuentro que sostuvieron el presidente Abinader con los líderes nacionales, expresidentes vivos, sí. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Muy positivo, llegaron a acuerdos importantes sobre el tema de la migración y de la crisis haitiana, que tenemos esta situación encima de nosotros. Esa es la realidad. Haití, nuestros vecinos, ese país está pasando por una de las crisis más grandes de toda su historia. Allí hay una situación muy difícil, y sobre todo una nación, si puede llamarse la nación, que prácticamente está gobernada por las bandas de terroristas, que de hecho en su capital, Puerto Príncipe, las mismas ocupan el 90% del territorio de todo Puerto Príncipe, provocando que salgan huyendo hacia otras zonas los residentes de allí, que de hecho se ha estado produciendo una cosa que hay que ponerle mucha atención a esto. ¿Qué se ha estado produciendo, Crismeli? Como saben que la zona más segura de Haití es la zona fronteriza, porque está siendo la misma custodiada por cerca de 11,000 efectivos militares de la República Dominicana. Entonces, ellos tratan de avanzar, de salir huyendo de los estragos de las bandas de terroristas, tratan de avanzar hacia la zona fronteriza, y por eso, sobre el particular, el canciller Roberto Álvarez, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, había advertido esta situación y dijo que las bandas se estaban acercando más hacia la zona fronteriza. Esa es la realidad. Este acuerdo, esta reunión fue muy positiva. Qué bueno que los líderes políticos, tanto el presidente Abinader como los expresidentes, pudieran debatir, hablar, consensuar, intercambiar impresiones sobre los distintos pareceres que ellos tienen ante la situación de Haití. Tenemos una situación también producida por la propia crisis de Haití. ¿Qué pasa? Que Haití, los haitianos tienen 2 lugares para donde coger: o para el mar, hacia el oeste, o para la República Dominicana, hacia el este. ¿Qué pasa? La realidad es que nosotros no podemos cargar con esa mochila tan pesada. Los problemas de Haití, que los resuelvan ellos allá, mientras nosotros resolvemos los nuestros aquí. Entonces, hay un tema de falta de seguridad en esa nación. Lamentablemente, Crismeli, los propios soldados kenianos, que son unos 1,000 y pico, un pico bajito, un pico de pollito, están con el grito al cielo porque ellos entienden que han cargado con la peor parte.
mientras soldados de otras naciones se encargan de cuidar edificios, de ayudar a evacuar a las personas y todo esto. Sin embargo, a ellos les ha tocado la tarea de enfrentar a las bandas de terroristas, y ellos mismos han expresado y han denunciado que los terroristas están mejores armados que los soldados kenianos. Entonces allá en Haití hay una situación de... Oye, en Haití no hay nada. No hay gobierno, no hay seguridad, no hay justicia, no hay nada. De hecho, hace cerca de un año se formó la Comisión Presidencial Transitoria, que se iba a encargar precisamente de organizar las elecciones, pero no ha podido, porque ¿cómo tú puedes organizar unas elecciones en Haití cuando todavía no se ha podido pacificar ese país? Que es lo primero que hay que hacer, tranquilizar al país, pacificarlo, entonces para ver de qué manera pueden ir a elecciones. Y en lo que respecta a la parte política, que ese país puede entonces ser conducido, porque lamentablemente Haití ya es una bomba de tiempo a punto de estallar. ¿Cómo tú ves la posición de Barbecue con relación a ese odio que tiene hacia nosotros? Mira, el señor Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue, que es uno de los... El hombre se ha convertido en una celebridad de los más importantes líderes de bandas terroristas. Primero, son amenazas que caen en el vacío. No es cierto que Barbecue, en su afán de su protagonismo, quizá para coger view, se ha puesto a hablar cosas que, bueno, decir que no van a descansar en la lucha hasta lograr que toda la isla sea de ellos. Sí. Amenaza a dominicanos, son cosas propias de los terroristas, de gente que piensan de esa forma. Uno no puede pedir menos de ahí. Son gente que viven del desorden. Sí. Y qué triste lo que está pasando en esa vecina nación, donde prácticamente, porque hay una cifra que dicen que desde el año pasado hacia acá han asesinado 5.600 personas. Sí. Eso es terrible. Y han tenido que abandonar sus casas, movilizarse. Más de 1 millón de personas han tenido que abandonar sus casas. Oye, una situación terrible, donde allá ha ocurrido cientos de violaciones de niñas, de mujeres, han incendiado casas. Oye, me han impuesto el terror por doquier. Y eso es una cosa terrible. Hay que ver lo que está pasando a esa gente. Más de 1 millón de desplazados, de gente que han tenido que abandonar sus hogares sin saber para dónde van, porque no aguantan los estragos de las bandas. Ahora, un apagón general en Haití, porque ellos también tuvieron que ver con la planta de energía eléctrica también. Están tomados los puertos. ¿Qué ocurrió? Que aviones comerciales, al momento de descender al aeropuerto de Saint-Louverture, al momento de despegar, le entraban a tiros. También eso ocurrió. O sea, es una cosa que lo que podemos ver, las informaciones que vienen de allá, a las que tenemos acceso, son muy pocas las informaciones para realmente uno darse cuenta de qué infierno es que se está viviendo en Haití. Entonces tenemos esa situación al lado de nosotros. Nos toca el reforzamiento de la frontera, pero también, ¿qué hemos estado viendo? No, aunque es como un gotero, a cuentagotas. Ese paso de personas hacia acá, aquí son muy creativos. Prepararon un techo falso de madera en una patana, oye bien, óyeme, y ahí traían haitianos. En una motoneta, esa motoneta de tres ruedas, una motoneta, en la cama y tapados hay haitianos. En el maletero de un autobús, haitianos. Lo traen tapado con hojas de plátano. No encuentran cómo meterlos. Lo van dosificando, lo traen en vehículos. Yo vi uno que trajeron en un atajó, parece que es un servicio VIP, ¿verdad? Crismel. ¿No atajó?
Atajo Nueva, un servicio VIP. Entonces ya no encuentran los creativos qué hacer para seguir trayendo haitianos de manera ilegal. Yo me encontré no hace mucho en la avenida George Washington con un haitiano que no hablaba ni pío español. Y me auxilio de otro haitiano. ¿Y qué había pasado? Que él le dice a su compatriota que habían venido un grupo pagando 21,000 pesos desde Haití Aquí tenemos hasta Miches. Sí. Ese es el señor de la patana que vemos ahí, Crismeli. Mira. Ahora mismo pues compartiendo con nuestro público, con nuestros seguidores del Nuevo Diario y demás. El hombre preparó un compartimiento ahí. La situación pues que nuestro querido colega está pues compartiendo con nosotros. Mira ahí donde vienen saliendo los haitianos. Mira, de un compartimiento en la cama desde la patana. Prepararon eso con madera y para traerlo ahí. Entonces, me decía ese ciudadano haitiano que ellos habían pagado 21,000 pesos para dejarlo en Miches, pero que el chofer le dijo que se apiaran de la guagua, lo dejó cerca del malecón, porque ya era peligroso el viaje. Y se desmontaron ahí. Y el hombre andaba pidiendo el pasaje para ver y que le dijeran dónde estaba la guagua de Miches para ver si llegaban a Miches. Oh, santo. Hay una realidad. Ahora vendrán nuevas discusiones si pudieran regularizarse los haitianos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estaría de acuerdo con algún tipo, con algún tipo de contrataciones, también, pero temporales. Y sobre todo bien coordinadas y que se le dé el debido seguimiento. Vendrían por un tiempo a trabajar en algunas áreas y tan pronto se cumple el contrato se van para su hogar, se van para Haití. Pero ya eso habría que dedicarle tiempo para, como se dice, eso hay que masticarlo bien, para que se haga no es una regularización, ni normalización de su presencia aquí tampoco. Es una especie de contratación. Sí. Primero, bueno, me imagino que para usted, por ejemplo, si usted va a trabajar con un contrato de trabajo a Estados Unidos, usted tiene una cédula, usted tiene un acta de nacimiento, usted tiene nombre y apellidos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la realidad de Haití? Hay mucha gente en Haití que no son nadie, que son muertos en vida, que no han nacido, porque no hay un registro civil. Entonces, los que estén registrados, que tengan nombre y apellidos y tengan documentación otorgada por su país, entonces me imagino, ¿verdad?, que de alguna forma, si vienen aquí a trabajar en alguno de los sectores, porque la realidad es que se necesitan aquí. Claro. Aquí sabemos que el tema del sector de la construcción, el tema del sector agrícola, y quizás otros sectores que se necesita la presencia de esa mano de obra haitiana, pero eso tiene que ser bien regularizado. Bien, no, yo no quiero decir organizado, vamos a decir. Bueno, porque el término de regularizar puede traer implicaciones como que se le va a dotar de unas documentaciones para regularizado y organizado. Vamos a organizarlo. Sería los dos puntos. Sería organizarlos y tener aquí los que se necesitan para las labores. Claro. Quien no pueda entonces estar bajo esas condiciones tendrá que irse a su país. Ayer ocurrió una situación con el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Exactamente, con relación a unos niños en un parque, etcétera. ¿Qué tú opinas? Yo no sé qué le pasó al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, pero sabiendo él cómo está la situación, él no puede primero llegar por su propia cuenta y recogiendo a niños haitianos y montarlo en una camioneta y sobre todo darle un ultimátum de que le damos 5 días. No, señor. No, lo que se él no está para eso. No, él dijo, yo le doy 5 días. Se está cuestionando para también, que los haitianos salgan de aquí de Dajabón. Sí, pero también se está cuestionando la forma. Es la forma. Él no está para eso. Hacia los niños. Él no, por ejemplo, él no está para eso. Aquí tenemos el video, sí, claro, donde podemos observar la situación. No, que eso es una conducta, no, para nada. Que él no es parte de la Dirección General de Migración. La institución del Estado encargada de este tema
es la Dirección General de Migración. ¿Quiénes han estado haciendo los envíos de las repatriaciones? Es a través de la Dirección General de Migración. Ese es el organismo del Estado encargado de la detención de aquellos ciudadanos haitianos que estén aquí en condición de ilegalidad, llevarlos a un centro y de allí entonces, después de una depuración, se envían hacia la zona fronteriza, una zona específica, y allí se entregan y son enviados a Haití. Eso no son atribuciones de ningún alcalde, no son atribuciones del alcalde de Dajabón. Pero que aquí, señores, miren, aquí a veces hay personas que son especialistas en desconocer cuáles son sus atribuciones. Bueno. Esa no es la atribución de ese alcalde, ni de ningún alcalde. Y dando ultimátum, que él le da 5 días. Que él le da 5 días para que salgan todos los haitianos que están en Dajabón, de manera que él le da 5 días. Me parece ser que los haitianos están en una finca de él, en una casa de él, que él le da 5 días para que se vayan. Bueno, son cosas que no se pueden manejar. Son cosas que se ven en redes también. Bueno, aquí tenemos también una publicación. Hay una publicación que dice que la Dirección General de Migración, alcalde y presidente de distritos municipales firman acuerdos para fortalecer políticas migratorias. Estamos plenamente de acuerdo con esto. Qué bueno que... ¿Tú te imaginas que otros alcaldes hubiesen hecho lo mismo? Bueno, Riverón está sacando gente de allá, yo voy a sacar también de aquí. No, señores, eso no es así. Las cosas se hacen con orden. Hay que tener cuidado porque ya nosotros hemos tenido muchas denuncias en contra de la República Dominicana de que le violentamos los derechos a los haitianos, sí, que hemos separado familias, que un sinnúmero de cosas. Entonces, tenemos que cuidarnos porque hay que continuar con las repatriaciones. No podemos seguir con esa carga migratoria. Mira, Crismeli, han bajado la presencia de los ciudadanos haitianos buscando servicios de salud en los hospitales. Porque solamente hubo que empantalonarse sobre este particular. Porque eso, señores, eso era insostenible para lo que tiene que ver con el presupuesto en el sector salud, sobre todo el presupuesto destinado a los hospitales públicos. Era insostenible. O sea, señor, usted no puede imaginarse. Tú sabes cuánto, Crismeli, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Tú sabes cuántos niños, hijos de haitianos, niños de nacionalidad haitiana estaban naciendo aquí? Crismeli, al día, 79 nacimientos. Wow. Por favor, repíteme el video de nuevo. No, nosotros hemos tenido que arreciar el tema del desorden que tienen los haitianos en nuestro territorio. Y si las autoridades de migración y el ejército no pueden, nosotros vamos a tener que ayudarlos. Eso es lo que estamos haciendo. Por el plazo de los 5 días. Barbecue ya hizo una advertencia a este país. Y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos. Vianey, observa esa parte que tiene ese niño. Parece que tiene un arma blanca. Exactamente. Dame tu opinión. Bueno, precisamente el alcalde había expresado que eran delincuentes, bueno, mira, yo creo que la acción del alcalde no estuvo bien. Él había dicho que eran que él fue a ese parque porque ahí tenía la denuncia, que ahí había unos haitianos delincuentes que estaban ahí. No es la correcta.
de él agarrar y subir a esos niños a una camioneta. No es la correcta. Y por este tipo de cosas que nos atacan a nosotros. Sí. Recibimos ataques despiadados. Pero al final tenemos la razón nosotros. Porque no nos pueden quitar el derecho de repatriar a quien esté aquí en condición de ilegalidad. Como siempre en nuestro programa, respetando las opiniones de nuestros colaboradores. Redes sociales y números de contacto, Vianney. Mis redes sociales, ¿no? @Vianney Marcelino en Instagram y Vianney Marcelino WNY al final, también en Facebook. Muchísimas gracias, hermano, por gracias a ti, compartir con Crismeli, nosotros gracias a ti. tus conocimientos. Bueno, mis amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas. Bueno, mis amores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Y ahora nos vamos a un tema muy importante, nos vamos al tema de la educación. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Está aquí con nosotros Ildian Montaz Montero. Ella es licenciada en Derecho y también en Educación. Y con nuestra querida Ildian vamos a tratar este tema tan interesante relacionado al mundo de los avances y desafíos en la educación primaria en adultos. Buenas tardes, Ildian, ¿cómo estás? Bienvenida a casa. Gracias, Cris, buenas tardes. Y gracias por invitarme nueva vez a tu programa. Ildian, hoy nos vamos a un mundo muy importante, el mundo de la educación, y queremos ver tu posición acerca de qué es la educación en adultos. Sí, bien, gracias. Antes de iniciar, le voy a dar un saludo a un compañero que me tiene en alerta, Carlos Bautista, un colega, una persona compañera de trabajo que es muy ameno y disfruta mucho del tema. Bien, hablar de educación de adultos es un tema muy importante, y más ahora en estos tiempos que nuestra sociedad demanda de una formación para que pueda seguir en avance. La educación de adultos es un programa que busca desarrollar e enriquecer las capacidades de las personas adultas. ¿Para qué? Para lograr insertar a esas personas a la sociedad. ¿Y qué es lo que busca ese sistema de educación adulto? Aquellas personas que por alguna u otra razón no pudieron pertenecer a la educación, no pudieron estudiar, ya sea por cuestiones de trabajo, cuestiones laborales, o la misma formación de sus padres, que no le inculcaron ese valor de la formación de los estudios. Entonces, para eso entra lo que es la educación de adultos, para formar a esas personas que tienen un interés de ser parte de la sociedad. ¿Cómo se le conoce a la educación de adultos? Bien, en nuestro país la educación de adultos se conoce como el subsistema de educación para personas jóvenes y adultas. ¿Qué es lo que busca este sistema? Darle la oportunidad a aquellas personas en situaciones vulnerables a nivel del sector educativo. Pero ¿qué es el mayor factor fundamental de esto? Es lograr insertar a esas personas en el ámbito laboral. Por ejemplo, comparando la educación de adultos con el sistema formal de la jornada extendida, que en este está lo que es inicial, primaria y secundaria, la educación de adultos al igual tiene 3 facetas fundamentales, que es la alfabetización. Este sistema comienza primero con alfabetizar a las personas, ya que tienen el dominio de la lectura y la escritura, entonces pasan a la educación primaria, que ahora se divide en 4 años, que son primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Cuando ese adulto culmine ese 4º año, ya culminó la escuela primaria, está preparado ya para una escuela más avanzada, una formación ya más profesional, que es la educación secundaria. Ahí culmina lo que es la base del bachiller, pero no se queda ahí. Ya cuando ese estudiante llega al nivel secundario, que culmina su bachiller, entonces entra con lo que es la educación laboral.
Por ejemplo, en el nivel secundario, cuando el estudiante termina esa fase, entra a lo que es a la base universitaria. Aquí no. Aquí hay talleres y escuelas laborales que le permiten a esos estudiantes realizar diferentes cursos, ya sea costura, cocina, bisutería, electricidad, peluquería, o sea, cualquier fase del trabajo que le permita a ellos salir a la sociedad, incorporarse, prepararse, ayudándolo a aumentar lo que son sus ingresos económicos y más aún su autoestima. Porque cuando tú estás en un grupo de personas donde se presenta como licenciado en Derecho, contabilidad, cualquier área afín, esa persona que no tiene ningún dominio se siente constreñido. Entonces eso es lo que busca la educación de adultos, que esa persona crezca profesionalmente y a la vez personalmente. ¿Hay edades, diríamos, específicas? Háblame sobre esto. A cualquier edad, no importando, ese adulto puede pues iniciar. La educación de adultos tiene una edad principal y es a partir de los 14 años cumplidos. Porque tenemos también estudiantes en la escuela formal, en la escuela normal, que tienen la sobreedad. Por ejemplo, usted no puede poner un estudiante en 8º grado que tenga 12 años con uno que tenga 16. Entonces, ahí es donde entra la escuela adulto. A partir de los 14 años hasta una edad sin límite en el que el adulto tenga el interés de estudiar. Pero siempre es a partir de los 14 años. ¿Cuáles son los objetivos, desde tu punto de vista, de la educación de adultos? Mira, la educación de adultos lo que viene es a dar un ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Que todavía al día de hoy hay padres en este pleno siglo XXI que no se preocupan por la educación de sus hijos. Entonces, cuando un joven ve a un adulto estudiándose, llámese padre, madre, hermano, una persona con mucho más edad que él, se motiva. Entonces, ¿qué es lo que quiere la educación de adultos? Tapar esa brecha, eliminar la tasa que nosotros tenemos de alfabetización, que todos sepan leer, sepan escribir y que se puedan incorporar como una persona común y corriente a la sociedad. ¿Por qué consideras tú que en pleno siglo que nos encontramos hay padres que no le importan y se preocupan porque sus hijos estudien? Eso tiene que ver mucho con la formación, los valores. Por ejemplo, en mi caso, yo fui criada por una persona sumamente adulta, que fue mi abuela. Ella no conocía nada de letra, como decía ella en aquel entonces, pero siempre se preocupó porque sus hijos, y en mi caso su nieta, estudiara y se formara. Entonces, hay padres que hoy en día se enfocan en los asuntos pecuniarios. Un ejemplo vivo de ellos son los niños que vemos muchas veces en la calle limpiando vidrio, pidiendo limosna y demás. Esos niños tienen sus padres, tienen una familia. Por esa familia lo que se preocupa es que el niño les sirva de ayuda y de sustento en las cuestiones económicas. Y esa es una de las razones por las que no van a la escuela. Desde tu punto de vista, ¿qué establece la educación curricular? Mira, eso es uno de los avances que ha tenido la educación de adultos. En el ámbito de los avances tenemos una adecuación curricular. El sistema formal se basa en evaluar al estudiante de manera formativa y sumativa. La educación de adultos es sumamente flexible. Lo único que se buscaba en principio era que ese estudiante tuviera la intención de estudiar. Iba a la escuela, se le planteaba algún contenido y punto. Inclusive, hace unos meses atrás, ese tipo de educación de adultos no contaba con las facilidades que cuenta hoy. Por ejemplo, el almuerzo. Esa es una de las ventajas que tiene la educación de adultos. En la adecuación curricular, para no salirme de contexto, al igual que en la educación formal, existe una malla curricular. ¿En qué consiste esto? Ahí están los contenidos que se le van a trabajar a las personas adultas, las actitudes, y todo eso tiene que ir encajado a un tema en cuestión, de manera tal que el adulto pueda definir un contenido, sepa hacer una exposición, sepa analizar. Además, también esta malla curricular establece la evaluación. Antes se evaluaba con un registro normal que tenía la educación de adultos, pero ahora en esta adecuación establecen por periodos, al igual que la educación formal. Existen 4 periodos que se van colocando paulatinamente hasta culminar el año escolar. Y eso nos ha permitido a nosotros los docentes adentrarnos más en esa evaluación, conocer de la educación de adultos, aparte de que el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo inigualable para prepararnos a nosotros como docentes y darnos las guías y las estrategias necesarias para formar ese grupo de estudiantes que es sumamente difícil. ¿Por qué te digo difícil? Porque estamos tratando con una mente ocupada. Unos padres que tienen ciertos compromisos, ciertas situaciones, y nosotros como docentes tenemos que tratar de motivarlo. Uno de los factores esenciales de la educación de adultos es la motivación, porque ya una persona, por ejemplo, que tenga 30, 40, 50 años, que esté iniciando la escuela de adultos, ya tiene muchos compromisos en el hogar y no tiene tal vez el mismo discernimiento y la misma capacidad intelectual
que un adolescente. Entonces ahí es que entramos nosotros con esa vocación de ayudar a esas personas a salir de ese círculo en el que ellos estaban encerrados y lograr lo que se inserten de manera productiva a la sociedad. Te voy a hacer una pregunta desde tu experiencia en la materia. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que más viven las personas adultas en la educación? Bueno, mira, esa es una pregunta que, como tú dices bien desde mi punto de vista, tiene varias perspectivas. El reto para la educación de adultos es lograr insertar todavía la gran cantidad de personas que nosotros tenemos que no están alfabetizadas. Hay una tasa muy mínima, sí, porque se han hecho muchos esfuerzos. Yo no sé si tú recuerdas un programa que había antes, que era un programa le llamaban PRALEP. PRALEP inicia con la intención de alfabetizar, pero cuando PRALEP choca con ese muro que se encuentra tantas personas que están en necesidad de aprender, entonces ahí el programa sigue creciendo y creciendo y pasa de ser PRALEP a ser el programa de Quisqueya Aprende Contigo. Por ejemplo, yo inicié en PRALEP cuando tenía 14 años, alfabetizando personas de mi sector. Entonces, cuando llega Quisqueya Aprende Contigo, ya se va alargando más y se están buscando nuestras estrategias. Entonces, a partir de ahí, de esos levantamientos que se hicieron en principio, es donde se determinó que la tasa de alfabetización en nuestro país estaba muy elevada. Entonces, se comienzan a crear las condiciones y ahí es donde entra la educación de adultos, para lograr que todas esas personas entonces se incorporen. Que eso trajo como avance lo siguiente. Primero, una adecuación curricular sumamente completa, igual que la educación formal. Tenemos el almuerzo escolar, que ha sido de gran ayuda. ¿Por qué? Porque antes los directores tenían que despachar a los estudiantes a las 12 para que vayan a casa a almorzar. Sí. Entonces, tú te imaginas después que tú llegues de casa o cuando tú comas, ¿qué te da generalmente cuando tú comes? Sueño. Sueño. Ya no es el mismo ánimo. Entonces, tú retornar a una escuela que muchas veces tenía que tomar un motor o caminar kilómetros a pie era muy difícil. Entonces, el gobierno tomó esa iniciativa muy importante y es que ya a los estudiantes de adultos se les da un desayuno escolar igual que la jornada normal. Se les da el almuerzo, están dotados de dispositivos electrónicos, tienen ya su uniforme previamente establecido, están las mismas reglas del centro, se trabaja con el PEC, el POA, el PAC, que son programas que en la educación normal hay que tenerlo porque ahí es donde se plantean las propuestas todas del año escolar. Sí. Entonces ya la educación de adultos no tiene nada que envidiarle a la educación formal. ¿Cuál es el reto? Seguir motivando, entrando a esos sectores vulnerables, motivando a esas personas adultas, paradas de motores, de guagua, personas que tienen un trabajo informal y motivarlo para que se incorporen al sistema educativo y por vía de ello entonces puedan expandirse en el ámbito económico. ¿Y cómo ustedes lo motivan? Bueno, en el caso nuestro, en nuestro centro, nosotros, conjuntamente con la directora y mis demás compañeros, vamos a los sectores, hablamos con los directivos, presidentes de la Junta de Vecinos, clubes sociales, y a través de ello formamos reuniones, formamos charlas, los motivamos, le decimos que lo vamos a ayudar con cursos de Infotec, con las escuelas laborales. En nuestro país generalmente ya en todas las provincias, municipios, sectores y barrios hay una escuela laboral. Entonces se trabaja en coordinación con ellos. Por ejemplo, si nosotros descubrimos la formación de ese estudiante que tiene una competencia, por ejemplo, de estilista, de costurera, se hacen esas conexiones para que cuando ese estudiante termine su modalidad, entonces se incorpore a lo que son esos talleres laborales. No sé si tú has visto varios programas de mujeres que tienen su negocio, hombres que tienen su peluquería, taller de banistería, y eso es gracias a la educación de adultos, al apoyo que le ha dado el Estado en ese sentido, los directores regionales distritales y, por supuesto, nosotros los docentes, que somos los que al final ponemos en práctica todas las estrategias que vienen emanadas desde el Ministerio de Educación. A nivel general, ¿cómo que ustedes realizan entonces esa evaluación de ese adulto? Nosotros tenemos, al igual que la educación formal, y no me voy a cansar de repetirla porque es que ya estamos prácticamente a la par. Sí. Nosotros tenemos una evaluación formativa. Ajá. Iniciamos con una evaluación diagnóstica, que es el pilar, que ahí es donde tú vas a determinar qué le hace falta a ese estudiante, qué conoce y qué desconoce. Entonces, cuando tú tienes ese resultado de esa evaluación diagnóstica, tú dices, bueno, ese estudiante está falto de lectura. Entonces, creamos un espacio especial para alfabetizar a ese estudiante. Entonces, ya cuando pasa alfabetización, viene ya lo que son pruebas formativas y pruebas sumativas, que al final, con los criterios de evaluación que establece el Ministerio de Educación, y nosotros como docentes lo creamos también, entonces podemos evaluar y determinar
¿Qué conocimiento adquirió? ¿Qué competencia tiene ese estudiante? ¿Qué destreza? Buscamos sus debilidades para fortalecerlas y las fortalezas, entonces convertirla ya en realidades. Y cuando nosotros vamos a mandar ese producto a la calle, en el caso del participante adulto, ya es una persona con autoestima, con destreza, con discernimiento y con un alto nivel ya intelectual, no a nivel ya, tú sabes, universitario, porque como te dije anteriormente, estamos trabajando con personas que tienen ya muchos compromisos, pero sí, son personas que ya pueden incorporarse, trabajar y son productivos. Tú como especialista en el área, ¿has encontrado que existe alguna diferencia cuando hablamos de alfabetización ya desde el punto de vista de una persona adulta con relación a las edades pues, que oscilan en ese nivel? Sí, claro que hay diferencia, muchísima, porque por ejemplo, lo que nos conviene a nosotros, nos ayuda a nosotros como docente con las personas adultas, es que ellos saben lo que quieren. Sí. Ya el adulto viene de recorrer una vida, experiencia, de muchos obstáculos, y cuando el adulto usted lo ve en un centro educativo, es porque quiere cambiar, es porque quiere reformularse, porque quiere ser una persona ya con ideas claras. A diferencia del estudiante adolescente, que en muchas de las ocasiones, aunque aprende y tiene mucho discernimiento, pero va bajo presión de los padres. Y sí, quieren aprender y tienen muchas metas e ideas, pero el estudiante adulto ya lo que busca es ideas claras y metas específicas. Y con relación al aprendizaje, ¿es igual, es lo mismo? ¿Quiénes consideran tú que avanzan más? ¿Los que tienen menos edad, los más adultos? Dame tu opinión sobre ese tema. Ahí es un poco difícil, ahí es donde está el obstáculo, el trancazo, por decírtelo en un término. El trancazo, ahí está la controversia. Ahí está la controversia. ¿Cuál es la controversia? Cuéntame. Es que estamos hablando con una persona ya, sin querer hacer algún comentario negativo, que ya que su nivel intelectual, sus neuronas no funcionan igual que una persona adolescente. El único trabajo de una persona adolescente es comer, dormir y acostarse, ir a la escuela, pero el adulto no. El adulto ya viene con muchas frustraciones, que mi papá me daba golpe para que haga los oficios, que no me dejaba ir a la escuela, que me creó un ambiente muy hostil. O sea, hay mucho trancazo, ya no es igual. A veces tú le planteas a una persona adulta, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de esta caja es roja. ¿Cómo usted la ve esta caja? Usted se le explica, es cuadrada, es roja o es ovalada, muy bien. Él lo absorbe en ese momento. Sí. Pero al otro día probablemente te diga que la caja es azul. Sí. Entonces ahí tenemos nosotros que llenarnos de paciencia, sacar esa vocación que tenemos y volver a explicarle el tema de la caja. Pero el aprendizaje es constante y continuo. Si tú todos los días le vas diciendo que la caja es roja y es roja, al final, en su cerebro, su sistema nervioso central va a asumir y va a absorber que la caja es roja. Es más lento, es más difícil, pero mientras tengamos la intención y la vocación y el deseo de aportar a la sociedad, pues creo que se puede lograr. Desde tu punto de vista, ¿quiénes están liderando, los hombres o las mujeres, en la educación de adultos? Sabe que a nivel general las mujeres estamos liderando en todo. En la educación de adultos no es la excepción. Por cada 2 participantes adultos hay 10 mujeres. Lo llevamos por encima en un 98% en ese sentido. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los avances de la educación de adultos? Tenemos, como te dije ahorita, una adecuación curricular, un currículo que te dice cómo tú vas a trabajar. Tenemos una educación tecnológica, tenemos libros. Los libros van muy a la par con la adecuación curricular. Yo le pongo a un estudiante mío, por ejemplo, háblame del planeta Tierra, que lo establece la adecuación curricular en primer ciclo. Cuando yo voy al libro, me habla del planeta Tierra. O sea, no tengo complicación, pero más aún, estamos dotados o están dotados los participantes de dispositivos tecnológicos, de tablets. Tenemos muchas escuelas que tienen todas las herramientas, pantalla digital. Eso es un avance importante. El ámbito de la comida. Usted sabe que hay un refrán que dice que cuando la barriga está llena, el corazón está contento. Y hay una población de los estudiantes adultos muy de escasos recursos. Sí. Inclusive, hay participantes adultos que llevan hasta hijos a la escuela, que no debería ser y no lo debería decir porque no está permitido, pero cuando ellos ven ese almuerzo, que es un almuerzo variado que le envía el Ministerio de Educación constantemente, se ayudan ellos, van a su casa, comen, repiten todo lo que ellos quieran. Inclusive, le dan a sus hijos que estén ahí y si sobra mucha comida, hasta se le da. Porque esa comida que lleva INAVIE, que es el responsable de suplirla, si sobra por la matrícula baja de estudiantes, entonces se le da a la comunidad y muchas veces hasta ellos mismos la llevan. O sea que
los avances han sido sumamente productivos en el ámbito de la escuela de adultos. A mí me llamó la atención cuando tú dijiste, tenemos que tener paciencia. ¿Qué papel juega la paciencia en tu mundo? Fundamental. Porque si no tenemos paciencia no podemos liderar con esas personas que están ahí, que vienen ya de arrastrar muchas situaciones, muchos problemas de índole económico. Nosotros tenemos problemas también ya de índole familiar, familias totalmente disfuncionales, separadas. A veces tenemos estudiantes con 14 años que tienen el conocimiento para estar en la escuela formal, para estar en un primero, un segundo de bachiller, pero son tantos los problemas que acarrean en el hogar que los reflejan en la escuela. Y al reflejar, ¿lo que pasa? Tienden a ser estudiantes que desertan de la escuela, estudiantes que tienen un alto índice de repitencia. Y ahí es donde nosotros entramos. Nosotros servimos de consejeros, somos psicólogos, orientadores, todo, porque cuando esa persona se acerca, profe, no pude hacer la tarea, me acosté tarde, estaba haciendo cena, o en el hipotético y remoto caso que me ha pasado a mí, no tuve ni siquiera para hacer la cena, ya ahí hay un tranque. ¿Cómo tú le exiges a esa persona, párate a hacerme una exposición de los padres de la patria? O sea que tienen que ser muy empáticos también. Totalmente de acuerdo. Tienen que ser empáticos totalmente. La empatía es fundamental. Lo que es la empatía, la paciencia y la vocación son 3 factores que tienen que estar de la mano obligatoriamente para lograr que ese participante pueda absorber esos conocimientos y enviarle a la sociedad un producto totalmente renovado. ¿Por qué dices vocación? El docente lo primero que tiene que tener es vocación. ¿Por qué? Porque el área de la docencia es difícil. Hay personas, por ejemplo, en nuestra sociedad, critican muchas veces al docente. Que siempre viven haciendo paro, que solicitando beneficios, que allí, que aquí. Cris, mira, yo que estuve en jornada extendida, entrar a un centro educativo de 7:45 de la mañana a 4 de la tarde es un reto. Sí. Y más para nosotros, que aunque tenemos una educación hoy en día muy avanzada, como son las jornadas extendidas, en muchas de las escuelas, como en el caso en la que yo trabajaba, no habían talleres de pintura, de arte, o sea, no había un espacio donde nosotros como docentes pudiésemos descansar hasta que ese estudiante vaya allá y tomar un taller. Sí. Es una jornada muy fatigadora, tenemos mucha presión, tenemos que trabajar de la mano ya con niños, niñas y adolescentes, porque tenemos que cuidar muchas cosas de esos niños. Entonces, llegar ya a la educación de adultos, en parte es un poco más flexible en ese ámbito de horario, porque tiene mucha flexibilidad, pero los contenidos, todas las adecuaciones, los procedimientos, todo es lo mismo. Entonces hay que tener mucha paciencia cuando tú le explicas a una persona algo y al final, al otro día no domina, no entiende. A veces tú te sientes impotente y tú dices, pero yo me voy a autoevaluar. ¿Será que no estoy utilizando las estrategias correctas o no estoy dando al traste del problema a ese participante? Entonces eso te va afectando y afectando. Entonces ahí es donde tú tienes que sacar de adentro paciencia, inclusive ser hasta resiliente, porque eso te afecta a ti como persona de manera directa. Sí, porque hay cosas que tú vas a sentir que tú no tienes la forma de poder resolver. Dime alguien que te diga a ti en un momento determinado no tenía dinero para comer. Entonces, aunque uno en el momento quizá tú puedes ayudar, pero tú te sientes en el momento, imagínate. Claro, es una carga que uno lleva que en principio es un poco pesada, sí, pero esto fue lo que elegimos, lo que nos tocó, y mientras tengamos vida y salud y algo para dar, ahí estaremos. De todo ese mundo tan complejo que tú has compartido con nosotros, desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal, el más grande desafío? En la educación de adultos, el más grande desafío. Para ti. Es yo enviar a ese estudiante, ese participante, como se le conoce en la educación de adultos, al nivel secundario. ¿Cuál es mi desafío? Que ese estudiante que yo preparé en el nivel primario, cuando llegue al nivel secundario, digan, ¿y quién le dio clase a usted? La maestra Montaz. Que ese estudiante sea con capacidad, con discernimiento. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para eso y tenemos también la ley que nos ampara. Sí. En el ámbito educativo, en la ley 6697, a partir del artículo 51 al 58, te establece todo lo de educación de adultos. Hay diferentes ordenanzas que también te hablan de la educación de adultos. Entonces, uno tiene también como docente que estar preparándose en el ámbito educativo, en el ámbito legal, en el ámbito personal, para uno poder mandarle a la educación secundaria un participante preparado y apto. Y esa es la satisfacción de nosotros los docentes, que cuando nos vean por ahí, ay, profe, usted fue la que me dio sociales. Sí. O que mañana te digan, mire, ese estudiante que usted me mandó a secundaria fue muy bueno.
Ese es el mayor logro que nosotros tenemos. Sí, pero tú tienes una ventaja porque eres abogada también. Entonces, háblanos un poquito sobre este punto, leyes y ordenanzas. Bien, ahí es así, tengo esa gran ventaja. De hecho, cuando ingresé a la jornada extendida, ingresé impartiéndole a mis colegas, a los maestros, lo que es el estatuto del docente. Sí. La ley 6697, que es una ley ya que está obsoleta para los nuevos tiempos que tenemos en el ámbito educativo, pero tiene sus principios fundamentales y sus artículos que hablan de la educación de adultos. El artículo 51 al 58 te establece claramente fines, los principios que busca el aprendizaje adulto, cómo tratarse el estudiante adulto y demás. También tenemos el estatuto del docente, que abarca el estudiante adulto. Tenemos también diferentes ordenanzas. Tenemos un manual de convivencia, que es donde te dice a ti cómo tú actuar, qué medidas tú tomar cuando ese participante adulto comete una infracción, ya sea leve, grave o muy grave. Sí. Pero también hay diferentes ordenanzas. La educación de adultos tiene una ordenanza para la evaluación, una ordenanza para cómo tú implementar las estrategias, una ordenanza para cuando las personas no pueden asistir por X o por Y. Tú tienes que hacer tu levantamiento igual, investigar por qué esa persona no llegó, hacer tu descenso, citar a los padres. Es lo mismo. Ahora, en un sentido es más rigurosa, porque cuando un participante a mí me dura 2 días sin ir, yo salir a buscar a esa persona, motivarla para que retorne, porque esa es una de las flexibilidades, por no decir debilidades que tiene la educación de adultos, es que al ser tan flexible, le permite al estudiante faltar a clases. Sí. Antes duraban 1 mes y 2 meses, y cuando el estudiante llegaba había que recibirlo como era el primer día. Entonces ahora tenemos una ordenanza que establece qué tiempo puede durar fuera, las licencias que tiene que hacer el docente, y cómo lograr que ese estudiante se ponga a la par con las asignaciones, pero sin presión. Ya tú sabes. Porque yo no puedo exigirte. Entonces, ahí entra lo que es Entonces el tiempo. El tiempo, porque tú me estás planteando algo que tenemos un stop, diríamos, un reto, que es el tiempo. Y entonces, ¿cómo se maneja eso desde esa flexibilidad que tú estás compartiendo? Ahí tenemos que hacer malabares. Ya entendiste. Porque no podemos mandar a ese participante adulto junto con el que ya se fue. Entonces tenemos que hacer retroalimentaciones constantes, evaluaciones constantes, y ir hablándole siempre lo mismo. A veces es como llover sobre mojado. Bastante mojado. Para estar ahí, pero siempre, como te dije al principio, cuando uno tiene la disposición, las leyes están ahí, las ordenanzas, tenemos que cumplirlas, no nos podemos salir de ahí. Y en caso de salirnos de una de esas ordenanzas que establece el Ministerio de Educación, tenemos que justificarlo. Sí. La repitencia es casi imposible. Un estudiante antes podía repetir un curso 2, 3 y 4 años, o pasaba de la fila adelantada a la fila atrasada. Sí. Ya no. Ya yo tengo que, si el estudiante en un periodo X está débil, antes de yo pasar ese periodo, yo tengo que reforzar. Sí. Pero yo tengo un grupo de estudiantes que ya pasaron ese periodo, y yo tengo que darle continuidad al siguiente periodo, pero no puedo llevar que tiene ciertas debilidades, a ese periodo, porque pero lo voy a llevar con lagunas. Pero eso también puede provocar de una forma u otra que se desmotive el adulto. Exacto. ¿Verdad que sí? Totalmente. Claro. Entonces, por eso es que el registro te manda a evaluar antes de cruzarlo. Mira, duraste mucho sin venir. Lo que te quiero decir. O no adquiriste esta competencia, por ejemplo, de la lectura. No estás leyendo correctamente. ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a dedicar 15 minutos todos los días o cada vez que te venga a la escuela para yo reforzarte a llevarte ahí. Y tengo que motivarlo. Tú vas a estar ahí, no lo puedo excluir porque la educación es inclusiva. Yo tengo que tenerlo ahí y trabajarle competencias diferentes. Si ya tú pasaste la lectura, pues vamos con otro tema, pero me quedo contigo, pero sin aislarte. Sí, trabajar de lo que sería el fortalecimiento de esas debilidades que tú te encontrando presente. Sin que él piense, sin que él piense, interprete que está detrás, porque no vuelve más. No, como que menos que el otro. Tú a veces no puedes ni siquiera hablar con un poquito de carácter porque se siente ofendido. Hay personas adultas que ya están muy sensibles, no es lo mismo, y tú tienes que manejar bastante otro punto, la inteligencia emocional. Oh, sumamente. Demasiado. Inclusive ahora en la educación de adultos se van a incorporar psicólogos y orientadores, porque hay personas que tienen situaciones muy complicadas. Redes sociales y números de contacto. Maestra Montaz, 849-857-05 Siempre estoy ahí presta para dar asesoría tanto a docentes como a estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, maestra Montaz, colega también del derecho, por compartir con nosotros este tema tan interesante relacionado al mundo de la educación
en adultos. Usted queda pues comprometida formalmente aquí en público porque tienes que tratar un tema relacionado a por qué razón muchos están dejando las escuelas, los colegios. En otras palabras, la diserción escolar. Así que ya usted sabe, está comprometida formalmente. Muchísimas gracias de verdad por compartir como siempre sus conocimientos con nosotros. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes. Será hasta el próximo lunes. Sí, papito, Dios lo permite, que continuaremos con más temas complejos, con más temas que tienen como objetivo principal llevar educación y deleite a la sociedad dominicana. Señores, cuídense mucho, hay mucha agua, así que ya ustedes saben, pórtense bien y nos vemos el lunes. Bye. Bye, bye.